Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos una vez más en nuestro servicio del día miércoles, un día de enseñanza magistral, un día en el cual aprendemos un poquito de la palabra de Dios. Quiero comentarle, amado hermano, que este sábado tenemos nuestro instituto bíblico. La próxima semana, en sábado, vamos a reanudar nuestras clases de doctrina, tanto de doctrina básica como de doctrina. Así es que, amados hermanos, Dios nos está bendiciendo. Aprovechemos que ahorita, ¿verdad?, podemos ir de manera presencial. Es importante que sigamos adelante. Es importante, amado hermano, que tú y yo vayamos avanzando en la fe, que vayamos, como dice la Biblia, en ese camino el justo que avanza como la luz de la aurora. Cada día va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Déjame parafasearlo, que va nuestra vida de mejor a mejor hasta que lleguemos a la plenitud de la fe, a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. No somos perfectos, pero Él es perfecto y dice la Biblia que ellos sean en mí. Entonces ahí nos va haciendo perfectos. Así es que, amados hermanos, aprovecha la palabra, aprovecha las cápsulas, aprovecha todo lo, hermano, lo que estamos enseñando. Tanto tú como yo estamos aprendiendo y es una bendición que en la misericordia de Dios, en su gracia, tú y yo podamos ser enseñados de múltiples formas. Aprovechemos, amado hermano, y sobre todo te ruego en el amor de Cristo que podamos compartir estas enseñanzas. Hay gente que tiene hambre espiritual. Hay gente, amado hermano, que come comida que no es grata. Me estoy refiriendo a lo espiritual, ideas humanas, pensamientos humanos que no llenan. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo llena todas nuestras expectativas. Así es que te doy la más cordial bienvenida a este día en el cual podemos aprender de la palabra. Así es que acompáñeme al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 8. Acompáñeme, por favor, vamos todos juntos a aprender. Abre tu Biblia, busca en tu celular o en tu tablet o en tu computadora, en lo que se te haga más fácil, pero búscalo para que tú constates por medio de la palabra que lo que estamos explicando es palabra de Dios y no palabra humana, no palabra de hombres. Dice aquí Mateo capítulo 6, versículo 8, no los imiten, porque Dios, nuestro Padre, sabe lo que ustedes necesitan, aún antes de que se lo pidan. En esta noche vamos a aprender lo que son las necesidades básicas. Sabemos que hoy por hoy las necesidades son muchas, ¿verdad? Pero antes de ir a esto de la explicación, vamos a hacer una oración. Espíritu Santo, te ruego que a cada uno que esté viendo este video y que lo va a ver en el futuro, que sea alimentado, Señor, por tu palabra. Que tu palabra no regrese vacía, sino que regrese, Señor, dando cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Te suplico, mi Señor, que puedas ayudarnos a entender y comprender tu palabra, que podamos, Señor, aprender de ti, que eres manso y humilde, y que tú hiciste, Señor, la voluntad del Padre y no la tuya, aún siendo Dios, siendo el verbo hecho carne, no hiciste tu idea, sino que te apegaste al mandato del Padre, te apegaste a sus deseos, y fuiste y eres por los siglos de los siglos elevado hasta lo sumo. Permítenos, Señor, dejar toda idea, dejar todo tropiezo que nos impida seguir, Señor, tus pasos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Muéstranos que tú, Señor, eres el que tiene el control de todas las cosas. Muéstranos que tú eres el dueño, el soberano de nuestras vidas y de todo lo que depende, Señor, en nuestros hogares. Te damos gracias, te honramos, te bendecimos y, Señor, te ruego que los que están al alcance de mi voz puedan ser bendecidos por esta tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, miren, hay muchas necesidades, muchas necesidades, y que hoy por hoy muchas se han creado necesidades. Déjeme contarle un poco.
Cuando hablamos, hermano, de las necesidades que se han creado, una de ellas, ¿verdad?, es el celular. Podríamos decir, sí es una necesidad la comunicación, pero mire, hace 30 años la gente no tenía la posibilidad de tener un celular. Realmente eran caros y la tecnología no se entendía en ese momento. Si nos hacemos más hacia atrás, hacia el pasado, hace 70 años, ¿quién iba a conocer, hermano, un celular? Ahora, entendiendo que hay esas necesidades se han ido avanzando, ¿verdad? Hoy también se dice que una necesidad es esto o aquello, pero en la idea de Dios hay 3 cosas que son básicas, necesarias para el ser humano. De ahí en adelante ya no son básicas, ya no son parte de nuestro sustento. Entonces, hermano, es importante que tú y yo comprendamos que Dios nos bendice y que Dios nos va a bendecir, pero que Él en ningún momento nos va a dejar sin estas 3 cosas básicas. Básicas para nuestra vida, básicas para la familia, básica para todo ser humano. Y que debemos de apegarnos a esto. Si tenemos esto, hermano, dale gracias a Dios, porque el Señor no te ha dejado. Sin embargo, hoy podemos ver que hay personas que tienen estas necesidades básicas, pero quieren más. No estoy diciendo que sea malo querer más. No estoy diciendo que sea malo trabajar para querer algo mejor, pero sí es importante que estemos satisfechos con lo que tenemos. Cuando hablo de satisfecho, estoy hablando de una satisfacción. Ya tengo mis 3 necesidades básicas, bendito sea el nombre de Dios. Si tengo más, es por su gracia, por su misericordia. Porque cuando la gente pasa de esas necesidades básicas a otras, ya sean creadas o ya sean necesidades que se crearon, ¿verdad? Creadas me estoy refiriendo al tipo de comercio cuando se impone algo, una moda y se hace como una especie de necesidad. Pero muchas otras, ¿verdad?, podrían ser necesidades que para cada persona podría ser una necesidad. Doy un ejemplo, para mí a lo mejor la necesidad de tener un coche nuevo, por mi trabajo, por esto. Para otro la necesidad es que tenga, ¿verdad?, un tractor para su trabajo. Entonces ya son necesidades, pero siguen siendo, hermano, no necesarias a la vista de Dios. Y no es que Dios no quiera que tengamos un coche, que tengamos las herramientas para nuestro trabajo, no, sino que Él cumple con estas 3 cosas básicas y que si entendiésemos que Dios siempre las va a sustentar, muchos tendrían menos estrés. Eso es importante, hermano. Mucho se quitaría el afán de la vida y entonces la gente entendería que lo que Dios hizo, lo que Dios quiere en esta tierra para nosotros es que aprendamos, tengamos comunión con Él para regresar allá en los cielos para con Él. Así es que, mire, le voy a poner esto, Mateo 6:7, la semana pasada hablamos de la oración que regresa, ¿verdad? La oración que nos permite, que el Señor nos devuelva las cosas. Pero hoy quiero hablarle de esta oración de las necesidades básicas. Mire, dice Mateo capítulo 6, versículo 7 en la versión TLA, cuando ustedes oren, no usen muchas palabras, como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. Verso 8. No los imiten porque Dios, nuestro Padre, sabe lo que ustedes necesitan aún antes de lo que se lo pidan. Sabemos que Dios sabe todas las cosas y que cuando se lo pedimos, ¿verdad?, es entender su poderío, entender su deidad, entender que Él puede hacer lo que sea. Ahora, pero cuando vemos esta situación de que Él sabe lo que necesitamos, entonces habla de estas necesidades básicas. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? Déjenme ir avanzando, pero antes de eso, quiero regresarme al versículo 7 porque aquí entra, en la Reina Valera 60 dice letanías o vanas repeticiones. Y eso nos da a entender, hermano, que cuando se pide a Dios es la necesidad
del corazón. Señor, necesito esto, mira, tengo un problema. Sí tenemos que entender que a Dios se le pide, ¿verdad? Pero tampoco podemos hacer lista de supermercado, sino que ir por esas necesidades que realmente, ¿verdad?, son urgentes. Entonces, vamos con esto. Dice, no usen muchas palabras. Entonces, aquí tomé esta versión por muchos aspectos, pero uno de ellos, ¿verdad?, es que dice muchas palabras. Y hoy por hoy, déjeme ser muy concreto, tanto en las redes sociales como en muchos mecanismos de información, como que ponen la oración del día 10 de marzo. Y la gente la repite. No, eso no es una oración. Eso es una vana repetición. Disculpe lo que voy a decir sin ofender a alguien, pero rezar, ¿verdad?, un rosario, el Ave María, las oraciones, ¿verdad?, que dicen que es para esto, para aquello, son vanas repeticiones porque no está saliendo del corazón, sino que salió de una persona y es como una receta de cocina. Y una receta de cocina, hermano, no siempre sale bien porque cada quien tiene un sazón diferente. Cada uno de nosotros somos diferentes. Voy a hacerlo un poquito más fácil. Es como si yo me siento mal voy a decir, de la cabeza. Y a mí me resultó una aspirina. Y entonces voy y veo otro que tiene dolor de cabeza, ten esta aspirina. No, porque para empezar no sabemos si sea el mismo dolor de cabeza. No sabemos el gramaje, no sabemos si la persona le puede ser alérgica a la aspirina. Entonces no es lo mismo. Entonces la oración, hermano, es eso que sale del corazón y que se le lleva al Señor para decir, Señor, mira, tengo esta necesidad, tengo este problema, y Él contesta. Pero esas necesidades básicas, hermano, está por demás que oremos. Mire, déjame ir avanzando. Entonces, acompáñeme al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25. Mire, vamos por favor, porque hoy es un día de enseñanza. Vamos a ir versículo por versículo. Un día de enseñanza. Mire, como dice aquí, lo sigo teniendo en la versión TLA. Y dice de esta manera: no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó los cuerpos solo para que los vistan. Entonces aquí vienen las tres necesidades básicas. Podríamos decir que una de las necesidades también básicas sería la casa. Pero hermano, cuando vamos a estas tres necesidades básicas de parte de Dios, tienen un trasfondo espiritual y también está haciendo énfasis a que esto nunca te va a hacer falta. Como que Dios dice, estos tres van por mi cuenta y de ahí adelante corre por tu cuenta. Entonces, mire, dice, claro que aunque sean estas necesidades básicas, no quiere decir que no tengamos que salir a trabajar. Tenemos que salir a trabajar. De hecho, es algo hermoso, es un privilegio salir a trabajar y es un medio por el cual Dios bendice el trabajo. Haciendo un paréntesis, hay gente que dice que Dios, ¿verdad?, dio el trabajo como maldición. No, así no es la cosa. Dios le dio un trabajo a Adán antes de las maldiciones. Le dijo, Adán, guarda y labra y cuida el huerto. Ese trabajo le fue dado. También le encomendó el ponerle nombre a todos los animales. Entonces como que Dios le dio su trabajo a Adán. Si hubiera sido una maldición antes, ¿verdad?, de haber pecado, no le hubiera dado eso. Le hubiera dicho, echa la concha, duérmete, paséate, no pasa nada. No, pero Dios le dio un trabajo. Lo que sucede es que a través del pecado, entonces Dios, ¿verdad?, da una maldición de que ahora iba a costar trabajo el sustento. Pero por Jesucristo, ¿verdad?, porque bien, Jesucristo nos dio acceso a ser hijos de Dios. Y entonces Dios nos bendice con estas tres cosas básicas. Número 1, el comer, el beber y la ropa. Vuelvo a repetir, no quise que no tengan que salir a trabajar. Tenemos que salir a trabajar.
Pero Dios en su misericordia nos va a otorgar esas tres cosas. Esas tres cosas siempre nos va a bendecir, siempre, siempre, siempre. No va a haber día que no comamos, no va a haber día que no bebamos y no va a haber día que no tengamos ropa, calzado, vestido. Estamos hablando de ese ropaje. Y de la misma manera se viene a ampliar a lo espiritual. Siempre Él nos va a dar de comer. Aquí es la parte del trabajo. Siempre y cuando leamos un poco la Biblia. Siempre nos va a dar de beber, siempre y cuando leamos la palabra, su palabra. Y siempre nos va a dar calzado, vestido, ese refugio. Entonces, hermano, Dios es bien hermoso, bien bueno, bien padre con nosotros. Pero muchas veces creemos, ¿verdad? Que el sustento siempre va todo por nuestra cuenta. Entonces eso es no confiar en Dios. Y mire, vamos adelante. La vida no consiste solo en comer. Ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Y como que podremos decir, entonces, ¿para qué? Número uno, entonces la vida consiste, en el libro de Eclesiastés, el último capítulo, el último versículo dice, y esto es todo del hombre, que obedezca los mandatos de Dios y le tema. Entonces no es nada más vivir por vivir. La gente hoy piensa que, voy a adelantar un tema, pero la gente hoy piensa que debe de alcanzar sus deseos y sus anhelos, pero no todos sus deseos y sus anhelos son correctos. La Biblia dice que el corazón del hombre es malo y engañoso. Entonces podría yo estar deseando, ¿verdad? Voy a decir, hacer mal a alguien, pero ese es mi deseo y mi esfuerzo y trabajo para tener los medios para hacerle mal a alguien. Pero hermano, para eso no, Dios no nos dio la vida. Otros dicen, no, es que yo tengo que alcanzar esto, tengo que ser aquello, tengo que ser millonario, tengo que construir aquello. No. Si Dios te lo permite, bendito eres. Pero no, la misión que Dios nos dio no es solamente para alcanzar nuestras metas y sueños, sino que Él ya nos dio algo que hacer en esta tierra. Y el cuerpo no es para que lo vistan, sino que dice que el cuerpo en nosotros, a través de Jesucristo, nos da una gloria para que usted y yo, hermano, glorifiquemos su nombre. Entonces no es nada más la cosa así como que, sí vengo a esta tierra y nada más para hacer lo que yo crea. No. Lo vemos nuevamente en el libro de Eclesiastés. Es un mal muy difícil que yo veo. Lo dijo el sabio Salomón, ¿verdad? Lo estoy parafraseando. Y dijo, veo un mal muy difícil en esta tierra. Que veo que hay gente que amontona y, ¿verdad? Se lo deja a alguien más. Y a ese que deja, se lo gasta todo. Y no vaya a decir usted, entonces no dejo nada. No. Se refiere a que si alguien no busca de Dios y amontona y amasa, se va a perder en la siguiente generación. Pero sin embargo, si buscamos de Dios, lo honramos, lo respetamos, le seguimos, entonces la siguiente generación va a ser abundante. Entonces esto es hermoso. Vamos al versículo 26, dice aquí, miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, mire qué cosas, ni guardan semillas en graneros. Oh, hermano, aquí ya nos está dando un montón de enseñanzas nuestro Salvador. Cristo Jesús dio estas parábolas para que tú y yo entendamos cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito, hermano, es glorificar a Dios. Nuestro propósito es conocerle. Es hermoso que alguien, ¿verdad?, trabaje, que fructifique, que tenga una empresa y que sea bendecido. Eso es hermoso. Pero no nos podemos limitar solamente a las cosas terrenales. Las cosas espirituales, hermano, son más gloriosas que las terrenales. Si nosotros entendiéramos que lo terrenal fue creado de lo invisible, entonces diríamos, es más importante lo invisible. Eso que no vemos. Y eso que no vemos, hermano, son cantidad ilimitada de bendiciones. Y eso que no vemos es lo que Dios te quiere dar a ti, a mí y a nuestras familias. Entonces mire los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios el Padre que está en el cielo les da todo lo que necesitan
y ustedes son más importantes que ellos. Entonces, regresamos aquí donde dice ellos no siembran. Entonces, quiere decir que usted y yo vamos a sembrar, usted y yo vamos a cosechar y podemos guardar, pero no es lo más importante. Eso sabemos que es parte de nuestro trabajo. Sabemos que dice la Biblia, el que no trabaja, que trabaje y que bendiga a otros con el trabajo de sus manos. Ahora, entonces, entendiendo esta situación, amado hermano, viendo que Dios sustenta a las aves y termina diciendo que nosotros no somos, ustedes no son más importantes, entonces viene a abrir la puerta, hermano, la bendición para nosotros, de que si Dios alimenta a todos los animales sin que trabajen, tú y yo trabajando a imagen y semejanza de Dios, porque la Biblia dice que Dios trabaja, Jesucristo trabaja, el Espíritu Santo trabaja. Si tú y yo trabajamos, ¿qué tanta bendición Él nos va a dar? Pero recuerda, pedir alimento, bebida y vestido es como decirle al Señor, Señor, yo, tú no bendices en esto. No, claro que Él bendice, sabe que tenemos estas necesidades básicas y que Él las va a sustentar. ¿Para qué trabajamos? Para, hermano, para ser útiles, para tener un sentido de pertenencia, para poder bendecir a otros. No porque Dios en su misericordia y su poder no pueda bendecirte y decir, ten de comer, ten de beber y ten tu ropa. No es porque Dios no pueda, sino que es la manera para que veas la bendición de Dios por medio de tu trabajo. Pero estas tres cosas el Señor las tiene para todos sus hijos. Entonces, cuando somos hijos, entonces el amado hermano nos bendice de una manera extraordinaria. Entonces dice, verso 27, ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Esto se llama el afán. Cuando la gente está afanada, que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, sí tenemos a lo mejor pendientes o muchos pendientes, pero no puede entrar en un afán, lo voy a decir en el lenguaje siglo XXI, en un estrés. ¿Por qué? Porque dice aquí, preocupación. La gente se preocupa, hermano, porque quiere más o porque no quiere quedarse sin nada. Pero en ningún momento nos vamos a quedar sin nada. Porque mire, dice aquí, aprendan de las flores que están en el campo. Ya está dando otro ejemplo. Ya dijo a alimento y bebida de los pajaritos. Ahora va con las flores. Aprendan de las flores que están en el campo. En la Reina Valera 60 dice los lirios. Y me gusta esa parte de los lirios porque los lirios, hermano, son hermosos. Tienen unos colores bien llamativos. Y dice aquí, ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Verso 29. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Y aquí está algo que me quiero detener. Me quiero detener en esto, hermano, porque aun aunque la gente tenga muchas riquezas, no se va a vestir de gloria. Es que esa es la parte, mire. Aquí dice, se viste bien también. Pero lo original es, se viste de gloria. Les aseguro que ni el rey Salomón se vistió con tanta gloria como ellas. Entonces, hace ese paralelismo. Si tú y yo confiamos en Dios, nos va a vestir de gloria y hermosura. ¿Y de dónde saco eso? En el libro de Levítico dice que Dios le dijo a Moisés, Moisés, vas a hacer vestiduras sacerdotales para gloria y hermosura de Aarón y sus hijos. Eso es sacerdocio. Y usted y yo somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Entonces, cuando tú y yo buscamos a Dios, le obedecemos, nos acercamos a Él, surge algo hermoso. Él te va a vestir de gloria y hermosura. Y eso es en lo espiritual. Pero lo espiritual, hermano, es como la materia prima para transportarlo a lo material. Aún una persona
voy a decir como comercial, ¿verdad? Se viste de Pierre Cardin y se pone, ¿verdad? Unos buenos pantalones, un buen traje, un traje de 200,000 pesos y una tela bien hermosa, traje a la medida. A lo mejor una hermana, ¿verdad? Se compra un vestido Louis Vuitton y así muy, muy bonito, de moda y toda la cosa. Ni siquiera con tanto dinero se van a vestir tan gloriosos ni tan hermosos como Dios nos viste. Hermano, esto es bien, ¿cómo puedo decirlo? Esto es impactante. Porque no se necesita, hermano, la cantidad de dinero. Alguien puede vestir humilde, una camisita, un pantaloncito. Pero si Dios lo viste, se deja vestir por Dios, se deja alimentar por Dios, se deja dar de beber por Dios, Dios lo viste de gloria y hermosura. Y hermano, eso es lo que Dios quiere para todos nosotros, vestirnos de gloria y hermosura. ¿Con qué fin? Porque somos sus hijos. Mire, déjeme darle un ejemplo. ¿Cómo usted se da cuenta de que alguien tiene un oficio, ¿verdad? O una profesión por su uniforme? ¿Cómo se da cuenta que alguien barre las calles? Por su uniforme, ¿verdad? Generalmente aquí en México es anaranjadito, fosforescente para que se note. Si nosotros, ¿verdad?, queremos ver a un enfermero, un médico, tiene una vestimenta, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a otro tipo de profesiones, vamos a pensar, un oficio, un albañil, no tiene como tal una vestimenta, pero su vestimenta, hermano, se viste de lo que trabaja. De la misma manera, hay muchos oficios que se nota que son. Entonces, lo mismo sucede con Dios. ¿Cómo está Dios vestido? De gloria y hermosura. Sus vestidos, hermanos, son hermosos, blancos como la nieve, con cinto de oro. Y empieza a describir a nuestro Salvador. Entonces, voy a decir esto. Imagínense que usted y yo no estuviéramos vestidos de la misma manera, que estuviésemos a lo mejor vestidos de policías. Entonces alguien diría, no, es que esto no encaja. Dios está vestido así, sus hijos vestidos así, pero estos están vestidos de policías. Y no porque el policía sea malo, no, es algo honroso, pero no está igual que el Padre. Entonces eso nos viene a enseñar, hermano, que Dios nos quiere dar estas tres cosas, tanto físicas como espirituales. Estas tres cosas que Él quiere, ¿cómo puedo decirlo? Él quiere que otorgárnosla de manera gratuita por su gracia. Pero aquí viene un punto muy importante. ¿Te vas a dejar? ¿Te vas a dejar alimentar? ¿Te vas a dejar dar de beber? ¿Te vas a dejar vestir? Porque dice aquí, los lirios no hilan. Entonces Dios te va a vestir aunque no estés hilando. Dios te va a alimentar aunque no estés trabajando. ¿Por qué? Porque Él es bueno para con nosotros. Que cuando trabajamos nos da esa bendición de irnos pareciendo a Él. Él trabaja, usted y yo trabajamos, nos vamos pareciendo. Él bendice, tú bendices, te vas pareciendo. Él es bueno, tú eres bueno, te vas pareciendo a Él. Entonces, todas esas cosas no es por orden arbitrario de Él, sino que son para que tú y yo nos vayamos pareciendo. ¿Te recuerdas, hermano? Cuando tú eras pequeño y decías, es que yo quiero ser como mi papá o mi mamá. Los niños, ¿verdad?, agarraban el rastrillo y luego muchas veces ahí la mamá espantada. La niña quería tomarse los cosméticos y pintarse como mamá. Entonces, cuando tú y yo nos vamos pareciendo a Dios, vamos imitando sus pasos. Entonces, mire, el alimento te lo va a proporcionar físico y espiritual. Pero hermano, por favor, trabajemos en todos los aspectos. Me recuerdo mucho la cita que dice, trabaja y todo lo alcanzarás. Entonces, mire con esto, 3 necesidades básicas que tú y yo
tenemos y que tenemos que satisfacer. Nuevamente, alimento, bebida y vestido. Y Dios nos las otorga. Dice aquí 30, si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes, que veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios? Entonces, voy a la parte medular y central de este tema magistral. ¿Qué es esto? Que si tú y yo estamos afanados, estresados por el alimento, que es por lo que más se afanan las personas, ¿verdad? Yo sé que es feo quedarse sin comer. Es de alguna manera desesperante, y creo que cuando padre de familia o madre no tiene para dar a los niños, yo creo que viene a ser, hermano, 100 veces más desesperante. Sin embargo, Dios a sus hijos les otorga estas tres cosas. Pero mire, qué cosa tan importante. Tenemos que confiar en Dios. ¿Qué es confiar en Dios? Es trabajar y decir, Él me va a proveer. Confiar en Dios es poner las cosas en sus manos. Nosotros hacemos lo posible, Él hará lo imposible. Cuando la gente no confía en Dios, entonces, hermano, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, porque es como decir, como que Dios no me va a otorgar esas tres cosas. Vuelvo a repetir, no es que esté haciendo, ¿verdad?, de la iglesia, Dios me libre de hacer una iglesia floja. No. Tenemos que ser una iglesia trabajadora, pero sin afán, sin estrés, sin la carga de, ay, ¿qué voy a comer mañana? Ya no tengo. Aquí en México se tiene mucho unas palabras, se vive al día. Eso quiere decir que si alguien no trabaja ese día, al otro día no come. Pero eso, hermano, no puede ser así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, todavía veo que no confían en Dios. Si tú y yo confiamos en Él, no vamos a estar nunca al día. Siempre Dios nos va a bendecir, nos va a dar a manos llenas. Entonces, estas tres cosas, hermano, Dios te las va a multiplicar. Pero tienes que confiar en Dios. Confía en Dios. Hermano Ulises, en esta pandemia no tengo trabajo, estoy buscando y no encuentro, ya encontré pero me pagan menos. Confía en Dios. Confía en Dios. Aún en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio de toda la enfermedad que está, ¿verdad?, alrededor de nosotros sin tocarnos, confía en Dios. Dice la Biblia, quien confía en Dios no será avergonzado. Quien confía en Dios, hermano, no le van a hacer burla, pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Confía en el Señor, confía en el Dios eterno, confía en aquel que es poderoso para alimentarnos, darnos de beber y vestirnos. Confía en ese Dios poderoso. La gente por eso inicié con un versículo que dice, no hagas como los que no conocen a Dios. Tú y yo, hermano, vamos conociéndolo. Ten fe, ten confianza y Él te va a dar estas cosas. Verso 31. Dice aquí, ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Verso 32. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Tú y yo no nos debemos de preocupar, amado hermano. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Hermano, Él lo sabe. Trabajemos y Él nos va a bendecir. Él sabe qué necesitamos. Hermano, Él sabe nuestras necesidades. Él sabe aún las necesidades que no son básicas. Y sin embargo, Él nos va a bendecir para solventar esas necesidades que no son básicas. Mire, déjeme ser un poquito más claro en esa de necesidades básicas. Es claro que tener una casa es una necesidad básica. Pero si nos fuéramos a lo básico, hermano, necesitaríamos un 2x2, perdón, un 4x4, ¿verdad? 4 paredes y un techo. Ese techo, hermano, podría ser de palma. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos,
el Señor nos prospera para que tú hagas tu casa como tú la quieras. Entonces, aún, ¿verdad? A los que confiamos en Dios, Él te va a otorgar las 3 cosas básicas y aún, ¿verdad? Esas que pueden ser básicas, pero que ya tú la quieres a tu gusto. Necesidad básica, transporte. Te podría dar, ¿verdad? El Señor tu bendición para que tomes un transporte público. Pero si confiamos en el Señor, entonces Él te va a dar para esa necesidad básica. Y podría ser, voy a decir un chistorete, ¿verdad? Una bicicleta. Puede ser un bochito. Puede ser a lo mejor un cochecito más nuevo o un último modelo. Pero, hermano, Dios es tan bueno que nos da más de lo que nosotros necesitamos. Pero recordemos que estas 3 cosas básicas, el Señor, para los que confían en Él, siempre se las va a dar. Mire, cerrando con esto de aquí, dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Y esta versión por eso me gustó, porque dice, les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Entonces, vuelvo a esas necesidades. ¿Tienes una necesidad de una casa? Perfecto. Pero recuerda aquí, te la dará a su tiempo. Sé paciente, confía en Él y te la va a dar. Ay, Señor, es que yo la verdad tengo la necesidad de ir a viajar. Es una necesidad de descansar. Pero a su tiempo, trabaja, confía en el Señor y te lo va a dar. Pero mira, lo más importante es que lo reconozcas como Dios, como Rey. Cuando la gente no lo reconoce como Rey, está afanada, está estresada en el trabajo. Hay gente, hermano, que se consigue 3, 4, 5 trabajos y ni puede. ¿Por qué? Porque está afanada con el trabajo. No, hermano, seamos agradecidos con lo que tenemos y el Señor nos va a bendecir. El Señor te va a proveer. El Señor te va a sustentar. Y no estoy hablando de que anhele va a una iglesia, hermanos en Cristo, flojonazos. No, no, no. Sino que estoy trasladando que el Señor tiene cuidado de nosotros todos los días. El Señor nos va a bendecir, pero confía en Él, confía en Él. Cuando dice aquí es, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo va a venir por añadidura. Busca al Señor tu Dios todos los días. No como algo para beneficiarnos, sino como una necesidad. Es una necesidad el estar con Dios. Es una necesidad el comer pan espiritual. Es una necesidad el beber la bebida espiritual. Es una necesidad estar cubiertos y no desnudos. ¿Cómo se consigue la cobertura? Hermano, hemos hablado muchas veces de eso. Que entonces estés bajo la sombra, ¿verdad? De un ministro, de padres espirituales, para que entonces a través de lo que Dios les ha dado a ellos, porque ellos, hermano, no son nada, los ministros no somos nada. Déjeme darle un ejemplo. Dios les da a los ministros una cobertura, no es de ellos, es prestada, así como Elías. Dios le dio a Elías un manto, le dio una cobertura, y entonces, ¿para qué era esa cobertura? Para cubrir a la gente, para bendecir a la gente. Entonces, Dios les ha dado una cobertura a los ministros verdaderos, ¿verdad? Y entonces, Dios les da esa cobertura para cobijar a su iglesia. Ellos no son nada, los ministros no somos nada. Lo que pasa es que Dios, ¿verdad?, escogió a los ministros para darles esa herramienta espiritual. Pero, ¿cómo te dejas vestir? Sujetándote a ese gobierno de parte de Dios, y entonces vas a ser cubierto. Y entonces, por eso es bien importante lo que dice aquí.
y hagan lo que Él les pide, no lo que creamos, no lo que oímos por ahí, no lo que me trasladó alguien por ahí, no el pensamiento de un libro, no el pensamiento de un predicador, hermano, por muy famoso que sea y podría ser como que sonar algo envidioso, pero no, hermano, no, esa no es mi intención, sino que mi intención, hermano, es que tú y yo tengamos las ideas de parte de Dios. Ni siquiera, hermano, las mías que diga, ay, no, es que yo quiero que la iglesia de Cristo Nación Santa tenga mis ideas. No, Dios me libre, hermano, sino que estoy trasladando el pensamiento bíblico para que tú no te quedes mi idea, sino que te quedes con el pensamiento de Cristo y entonces crezcas sobremanera, que seas bendecido y prosperado en todo lo que hagas. Entonces, hermano, por muy famoso, por esto, no. Su idea no es la que vale. La idea que vale es la de Cristo. ¿Dónde está escrita? En toda su palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Antiguo y Nuevo Testamento. Y quiero, hermano, cerrar con esta explicación de aquí. Ya leímos todo lo que es Mateo, pero quiero ir al libro de Lucas, capítulo 12, versículo 30. Lucas, capítulo 12, versículo 30. Como que está fallando aquí esto. Ahí está. Versículo 30 y versículo 31. Ya para cerrar, hermano, y que en la misericordia de Dios confiemos plenamente en Él, sabiendo que Él nos va a dar nuestras necesidades básicas y que aún también las no básicas, pero que para esas no básicas tenemos que esperar en su tiempo, pero de todas maneras Él te va a bendecir, siempre y cuando busques primeramente su palabra, su reino, sus pensamientos, sus ideas, y Él te va a bendecir. Mira, dice aquí, solo quienes no conocen a Dios se preocupan por eso. Dios, el Padre de ustedes, sabe todo lo que necesitan. Es el mismo pasaje, la misma idea, pero Lucas lo dice de una manera diferente, y cierro aquí con esto. Mira, lo más importante es que reconozcan a Dios como su único rey. Todo lo demás Él se los dará a su debido tiempo. Entonces, mire, muy similar, pero dice a su debido tiempo. Entonces la gente todo quiere hoy rápido. Hermano, por eso es uno de los problemas más grandes, ¿verdad? Que la premura de las cosas ha hecho que la gente, ¿verdad? Llegue a sobreendeudarse por la premura de las cosas. Sin embargo, Dios quiere enseñarnos paciencia. Y esa paciencia es confiando en Dios, trabajando, y también Él nos dará aquello que son necesidades, pero que tal vez no son necesidades primarias. Y aún, voy a decir esto, aún nuestros pequeños lujos o nuestros lujos, también el Señor te los va a dar, pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Una de las cosas que no podrá ser lujo es buscar a Dios. Una de las cosas que no puede ser lujo es aprender de su palabra. Son cosas que debemos de vivir todos los días. Entonces, acompáñame a este último versículo, amado hermano, para cerrar esta noche. Libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, en la versión NTV. Dice aquí, no se preocupen por nada. Hermano, si estás preocupado, si a lo mejor estás en números rojos, si estás con problemas económicos, si a lo mejor estás en ese problema de vives al día, no te preocupes, no te preocupes. Palabra de Dios, no te preocupes. En cambio, ora por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Este es el secreto, hermano. Tendríamos que hablar de la gratitud, pero uno de los secretos más importantes para tocar el corazón de Dios es ser agradecidos. Porque hoy por hoy la gente pide y pide, pero no se da el tiempo para agradecer a Dios. Y hermano, no podríamos terminar de agradecer lo que Dios ha hecho por nosotros. Son miles y miles de cosas que veo que a diario Él nos da. Y sin embargo, muchas veces no agradecemos. Seamos agradecidos. Mire, lo primero que está diciendo aquí
Pablo a los filipenses, no se preocupen. No te preocupes, dice aquí, por nada. Por nada, hermano, no te preocupes por nada, ni tengo poquitos frijoles, ni nada más hay poquito arroz, no hay trabajo. No te preocupes. Busca primeramente al Señor tu Dios. Trabaja y Él te va a dar todo lo que necesitas. Mira, ¿cómo cierra esto? Ora por todo. En vez de estar preocupado, ora. Señor, mira, pasa esto. Mira, Señor, ya fui a buscar trabajo. Señor, ora por todo. Díganle a Dios lo que necesitas. Díselo. Díselo. Aunque, ay, Señor, no hay comida, díselo. Díselo, amado hermano, díselo. No con palabrería, ni con oraciones copiadas, de lo que salga de tu corazón. Dile lo que necesitas. Pero eso sí, dale gracias por todo lo que Él ha hecho. Ha hecho muchas cosas. Así es que, amado hermano, estas cosas básicas el Señor te las va a dar. El Señor siempre te las va a dar, tanto físicas como espirituales. Pero confía en Él. En todo momento confía. En todo momento confía. Aún en los momentos más difíciles de tu vida, confía en Él. Y Él te va a bendecir. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él soltó la bendición y va a ser así. Pero confía en Él, confía en Él. Es como un hijo pequeño, ¿verdad? Que le dice a su papá, papá, tengo hambre, ahorita te doy de comer. Él sabe que le va a dar de comer. Él sabe que el papá o la mamá le va a preparar algo y le va a dar de comer. Entonces, así confía en el Señor. Yo sé que Él me va a dar. Yo voy a trabajar, yo voy a hacer esto y Él me va a dar. Aún nos va a dar esas cosas que no son necesidades. Es que nuestro Dios es hermoso. Oremos todos juntos, amados hermanos, en esta noche y démosle gracias al Señor. Señor, te doy las gracias, te honro, te bendigo por todo lo que haces por nosotros. Señor, como siervo tuyo, te doy las gracias por todo lo que haces en medio de esta tu iglesia Nación Santa. Nos bendices, nos prosperas, nos cuidas, nos resguardas, nos das alimento físico, espiritual, nos das la bebida, nos das, Señor, la cobertura, nos cobijas. Señor, siempre estás al pendiente de nosotros. No hay día que tú no nos guardes o no nos cuides. No hay momento que tú, Señor, no estés procurándonos. No hay día, no hay hora, no hay segundo en el cual tú no estés al pendiente de nosotros. Señor, te doy gracias por todo lo que haces en medio de tu pueblo. Un pueblo bendito por ti. Un pueblo que ha hallado gracia delante de tus ojos, no por lo que hayamos hecho, sino porque la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo ha sido vertida en cada uno de nosotros. Te agradezco, Señor, por la vida. Te agradezco porque has perseverado la salud de todos mis hermanos. Has perseverado, Señor, el sustento en cada casa y en cada hogar. Y, Señor, si hay una casa, si hay un hogar que no ha tenido su sustento o ha flaqueado su sustento, yo te ruego, Señor, te suplico, apelo a tu misericordia y que tú, Señor, lo sustentes. Manda ángeles, manda, Señor, gente que pueda bendecirlos, pero sobre todo, Señor, toca su corazón, su alma, para que confíen plenamente en ti, sabiendo que tú, mi Señor, mi buen Dios, mi Padre, nuestro Padre, estás al pendiente de nosotros. Confiamos en ti, confío en ti, confío en que tú ves y verás por tu pueblo. Confío, Señor, que todos los que han de ser añadidos a esta casa espiritual, tú, Señor, les darás de la miel de la roca. Nos sustentarás todo momento, a cada segundo, a cada instante, porque tuyo, Señor, es el poder, la gloria y la honra. Agradezco, Señor, aún por lo que harás, porque tú siempre eres bueno para con nosotros. Eres grande, eres maravilloso y eres excelso. Señor, bendigo a tu pueblo una vez más, reconociendo que tú, Señor, eres su Padre, reconociendo que son tus hijos, reconociendo, Señor, que son ovejas de tu prado, que son árboles y plantíos tuyos y que tú, Señor, los vas a sustentar en todo momento. Señor, haz que crezca su fe. Que crezca su fe, mi Señor, y ellos verán lo que tú haces con cada uno de ellos y con sus familias.
En el nombre poderoso de Jesús te agradezco y te ruego que, Señor, tú estés al tanto de nosotros. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sigamos adelante, aprovechemos todos los recursos que el Señor nos da y compártelo. Puede que alguien esté necesitado, que alguien tenga hambre espiritual. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios los fortalezca. Nos vemos el día sábado, si Dios nos permite, si Dios nos presta vida, y el día domingo en nuestro servicio presencial al aire libre. Bendiciones.